Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, un cordial saludo desde el 101 punto de Sucesos. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que este sea el mejor fin de semana y que obviamente estén listos para lo que les vamos a plantear el día de hoy. El tema fundamental que se volvió crítico en las últimas horas, la relación política, diplomática y económica con Colombia. Tiene múltiples ejes, pero los dos fundamentales, esta suerte de guerra económico-arancelaria. Ya mismo nos visita el economista Osvaldo Landázuri, una de las voces técnicas más conocedoras de la materia política económica. Y de ahí nos vamos a la parte, yo diría, estrictamente diplomática, técnico-diplomática. Finalmente logramos ubicar la presencia del doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Tendremos un contacto telefónico por su situación de salud, que de paso esperamos se mejore, pero vamos a tener su voz, su análisis del doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de este país, uno de los diplomáticos más reconocidos a nivel internacional. Él fue prácticamente gestor de toda esa realización diplomática durante el conflicto con el Perú. Actualmente nos va a hacer el diagnóstico de este nuevo conflicto, la guerra entre Ecuador comercial, diplomática entre Ecuador y Colombia. Y desde ya me permito invitarles y convocar su atención por lo que será este tercer momento dentro de esta entrega. Un tema que va tomando un giro medio raro. El expresidente Yamil Maguad se encuentra empeñado en, tras 20 años prácticamente de silencio, de lograr su inocencia. La inocencia que la perdió hace prácticamente 20 años cuando una sentencia le declaró responsable de peculado y le puso 8 años de cárcel y el señor se fue a vivir en los Estados Unidos. Pero desde hace algunas semanas viene una suerte de campaña orientada a que lo dejen libre. La Corte Constitucional le dijo no, más que libre, inocente. La Corte Constitucional le dijo no. Y luego un grupo internacional de exmandatarios del orden conservador y políticos del grupo llamado IDEA también le respalda a Maguad. También le respalda al exgobernante que tomó, yo diría, dos decisiones altamente controvertidas y que están marcando la historia de este país. La una, la firma de la paz con el Perú, y la otra que fue la dolarización. Aparentemente no tiene nada que ver con esto del peculado, pero tiene mucho que ver, muchísimo que ver, especialmente el tema de la dolarización. Y yo diría, hay un hombre como pocos, conocedor del trasfondo de todo esto, de qué mismo ocurrió con el tema de la dolarización y del famoso feriado bancario, de dónde se desprende la responsabilidad y la sentencia contra Maguad. El ex candidato presidencial Diego Delgado también nos estará acompañando y desde ya convoco, me permito invitarles para que presten su atención a lo que nos va a decir pocos conocedores como él de este caso del expresidente Yamil Maguad. Con eso, a partir de este momento, bienvenidos. De 8 a 9,
con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. La siguiente semana posterior a este fin de semana, vale decir a este 25 de enero, el Ecuador está dispuesto a sentarse y conversar con Colombia. Lo anunció en las pasadas horas la canciller de este país, la doctora Sommerfeld, frente a todo esto que ya se da en llamar una guerra comercial, guerra arancelaria entre los dos países. El origen me parece que es de dominio público, tras el anuncio del propio presidente de la República de aumentar los aranceles a las importaciones, a los productos que vienen de Colombia al Ecuador, con un elemento que viene a ser la base quizás de todo este conflicto. La falta de apoyo, dice el presidente Noboa, de Colombia, a la lucha que se está librando contra el narcotráfico, contra la delincuencia internacional. Por eso el presidente Noboa toma esa medida, pero el problema es que en cuestión casi de minutos, objetivamente de horas, Colombia, empezando por su presidente, el señor Petro, responde prácticamente con la misma dimensión y quizás un poco más, porque esto de las medidas arancelarias tendría que empezar el 1 de febrero próximo, y la medida colombiana es la inmediata suspensión de la energía eléctrica para este país, la venta que le hace. Declarará consecuentemente una suerte de guerra comercial que hacia dónde puede apuntar es la gran interrogante. Hay expectativa, hay malestar en el sector empresarial, preocupación, y por eso la presencia del señor economista Osvaldo Landázuri, reconocido analista económico de este país. ¿Hacia dónde puede apuntar todo esto si es que sentados, se sobreentiende, los representantes de los dos países no llegan a un acuerdo o nos estamos ahogando en un vaso de agua? Señor economista, bienvenido. Buenos días, Félix, gracias por la invitación, un saludo. A ver, primero hay que estar bien claros en que para mí comete un error el gobierno ecuatoriano, porque no es que sube aranceles, le pone una tasa de seguridad. Y en realidad la tasa de seguridad es un instrumento que para mí no calza en ninguna relación bilateral, mucho más en una con Colombia que está regida por la Comunidad Andina de Naciones. ¿Es fundamental esa diferencia tasa-arancel? Sí, claro, porque usted contempla en sus herramientas de transacción con otros países la posibilidad de salvaguardias, la posibilidad de aranceles. Por eso Trump subió aranceles, por eso Colombia responde, me parece, de una manera más ortodoxa diciendo son aranceles. El Ecuador, al poner una tasa, también se expone a que las demandas en el tribunal andino pues luego le digan esto es ilegal. Entonces, ese es un asunto que sí hay que tener bien claro, Félix, es decir, una tasa. Lo otro es que yo veo que usted con esto, pues, fomentará, por un lado, contrabando, por otro lado, desvío de comercio, porque al ser tasa, digamos, entonces usted se va a Perú y Perú, desde Perú le envía al Ecuador el producto, habrá que ver los aranceles mundiales de ese producto, pero realmente me parece un asunto que no se meditó y se nota porque al llamarle tasa usted deja abierta una puerta que me parece que es una puerta peligrosa. Segundo, pues... ¿Peligrosa por qué, economista? Porque no está estipulado en ningún caso la posibilidad de que usted le ponga a un país con el que tiene un acuerdo comercial una tasa. O sea, lo que puede hacer es subir aranceles, poner salvaguardias, decir, levanto la mano porque tengo un desbalance comercial. En su momento Correa hablaba de un déficit en la balanza de pagos, de una balanza comercial, y entonces usted dice, le pongo una salvaguardia. Pero tasa, pues no puedo, o sea, es como que le diga... En esta guerra comercial, señor economista, realmente estamos en una guerra comercial. ¿Quién sale perdiendo? ¿Quién sale ganando? Primero hay que entender que una guerra comercial pierde el consumidor primero. Porque es una guerra comercial.
Sí, lo que pasa es o que el inicio. yo no creo que el Ecuador esté en capacidad de poder armar una guerra comercial. O sea, eso también hay que estar bien claros. Es como que usted quiera jugar las ligas mundiales desde una liga barrial. Es decir, Caramba, no sé ¿tanta es la diferencia? muchísimo más que la diferencia que acabo de poner. Incluso capaz que el equipo barrial algo hace en la cancha de juego. El Ecuador no hace Qué absolutamente grave, nada. qué grave. Ni Reino Unido, ni Italia, ni Francia se pueden parar en esas guerras comerciales. Imagínese el Ecuador. Entonces, ¿Por qué usted marca tanta diferencia, señor economista? por el tamaño de la economía y el Ya. alcance geopolítico que tiene el país, pues es decir, usted está en una liga en la que probablemente Petro le diga a Trump si le toca sentarse y ver qué es lo que pasa. Usted no tiene moneda, usted tiene déficit comercial gigante como para aguantar un embate de impuestos muy grande del otro lado, no tiene electricidad, no tiene seguridad. Entonces, claro, si usted suma todo eso, pues probablemente se metió un muy buen autogol, ¿no? O sea, es decir, al final lo que va a pasar es que Colombia le va a decir tus 2 y 2 más, como ya lo ha hecho, porque además ya le puso, ellos sí, Casi, un arancel. casi como en las cartas. Sí, claro, casi como en las cartas. Entonces, al final yo creo que pierde el consumidor, al final realmente también se ve una situación errática en términos generales del gobierno y la diplomacia no es una excepción. En el día a día, ¿cómo podría haberse afectado el comercio del Ecuador? Primero, La producción del Ecuador. partamos que el Ecuador importa medicinas, por ejemplo, Ya. de Colombia en una gran cantidad. Por ejemplo, Usted dice, a ver, de los 2.000 millones que yo importo de Colombia, 1.900, 370 por ahí en el 2024 fue electricidad. Diga usted, bueno, si siguen las compras desde el gobierno no va a haber obviamente tasa ahí, pero luego siguen medicinas, luego siguen insumos, luego siguen plástico. Yo me pregunto medicinas, por ejemplo. O sea, qué locura ponerle 30% de tasa a una aspirina o a una, no sé, algún medicamento para el estómago, lo que fuera. Entonces usted tiene medicinas ahí en el medio, tiene otros insumos que se utilizan para producir, tiene además exportaciones de espejo que le pondrán por otro lado los colombianos, camarón, tableros de madera. Entonces, ahí usted se pregunta, bueno, ¿a quién se le ocurre poner una tasa a medicinas cuando usted está desabastecido de medicinas en muchos hospitales para que tenga usted una primera idea? Lo segundo, quizás entender pero será en este punto por el ejemplo tan grave y tan gráfico que usted nos está poniendo, pero será que en ese caso el Ecuador puede acudir a otro tipo de mercado tal vez para sustituir esto que no le puedo comprar o está muy caro desde Colombia por último. lo que sucede es que las cadenas de abastecimiento en general tardan tiempo Ya. en cambiar comercio, es decir, en sustituir comercio. No es de la noche a la Porque mañana. no es enseguida, probablemente a usted si le toca salir a buscar en México, no, también estamos peleados, sale a buscar en Argentina, no, ellos no tienen esa medicina, es más cara, salgo a Brasil, no te vendo, entonces deberá reestructurar su cadena de abastecimiento. Señor economista, pero usted mencionó un factor que creo que es fundamental en esto también y sobre lo que usted nos está relatando. ¿Qué tal si atrás de todo esto está los Estados Unidos? Está el señor Trump, que tiene una gran relación con el presidente Noboa, y por último le dijo, lánzate con esto. O sea, a ver, el anuncio es en Davos, yo he comentado en algunos medios, lo dije el mismo día que pusieron, me entrevistaron en otra radio, y yo dije, para mí manejaba algunas hipótesis, una que era bastante posible, es que no creo que Trump se dé la molestia de hablar ni siquiera con el presidente Noboa, se nota claramente porque hasta ahora, Félix, no hemos cerrado ese famoso acuerdo de comercio con Estados Unidos. Y el país se olvida fácilmente. Acuérdese usted que el ministro de Comercio Exterior, porque de producción no existe en el país, pero el de Comercio Exterior, que se supone que es de producción, salió a anunciar que había un acuerdo con Estados Unidos. ¿Se acuerda de eso o no? Pero en un momento tan crítico como el actual, porque están en juego las relaciones con Venezuela, con la propia Colombia, donde a los Estados Unidos le toca hacer más socios. En un encuentro como este, donde inclusive está el señor Marco Rubio, que tiene una gran relación con Noboa, entonces, mira, ¿por qué no haces esto? Sí. Entonces yo a eso iba. Entonces, en esa línea, pues probablemente el canciller Rubio, porque es secretario de Estado Claro. del canciller, lo que le habrá dicho es queremos un esfuerzo más grande con Colombia. Además, hay también una riña ahí, no sé si riña es la palabra, pero hay resquebrajamiento con Petro, es decir, Petro y Trump. Usted oyó Claro, claro. recientemente esas declaraciones. Obvio.
Entonces, yo no sé si la instrucción habrá sido, o habrá sido instrucción, o el consejo habrá sido ponle aranceles, pero al menos controla esto, sí puede haber sido. Lo otro es que también usted tiene, no se olvide, cortinas de humo necesarias para alejarse nuestra conversación, nuestra atención de problemas graves de corrupción. Ahí estaba lo del terreno de la libertad, ahí estaban los temas de Godoy, los temas de los bonos que estamos emitiendo ahora para ver bien a qué tasa sale, cómo se recompra esa deuda. Con lo cual nos estamos perfilando hacia un mundo bastante complejo, bastante difícil inclusive de diagnosticar, pero con la situación como está en este punto, y si es que no hay un acuerdo la próxima semana, ¿cuál es su diagnóstico desde el punto de vista técnico-económico? Lo que va a pasar es que el consumidor va a pagar más, pues eso es lo primero. Inmediatamente lo que usted termina haciendo es subiendo los precios. Entonces, en una economía como la ecuatoriana, probablemente eso refleja que el que más pierde en este problema va a ser el Ecuador, porque es una economía más vulnerable, está dolarizada, no tiene, porque allá usted tiene la moneda como para poder absorber estos shocks, es decir, devalúo o revalúo, lo que fuere. ¿Cómo debería ser entonces un eventual entendimiento? Porque el problema está planteado y no es que se planteó el problema por nada. Me voy a sentar y ¿qué puede sacar el Ecuador de todo esto? Creo que a la larga muy poco, ¿no? O sea, me parece que también habrán los tiempos electorales de por medio. Acuérdense También. que Colombia Sí. está ya por elegir Mayo. presidente en mayo, si no Así me es. equivoco, porque en agosto es el cambio Ujú, de ujú. mando de ellos. Entonces, ahí también de esto me imagino yo. Entonces, el sentarse a negociar, ojalá al menos no le lleve a una situación tan vergonzosa como la de México en su momento, en la que usted le dijo, te subo el arancel 27% y la presidenta bromeó con aquella situación y dijo, es una hormiguita que no hace absolutamente nada y pues comeremos camarón mexicano o algo por el estilo. Entonces, lo que debe pasar es que sean sensatos, o sea, sentarse como personas adultas, mayores, y diciendo cuál es el beneficio. Yo lo que haría es, hubiera hecho, por ejemplo, la exigencia de un plan de acción controlable, medible, cuantificable respecto a cuánto está pasando, cuántas muertes violentas hemos tenido en esa frontera. Pero no creo que el camino era poner una tasa, pues, Félix, porque además usted tiene a la frontera norte, Carchi, muy complicada económicamente. ¿Cómo no? Muy no? complicada. ¿Cómo no? Y entonces ahora lo que usted está haciendo es complicarle más. Porque acá atrás, a mí me entrevistaban recién desde un medio colombiano, y claro, lo que ellos también miran es lo que es obvio. Hay un tejido social común que es muy fuerte, sobre todo en la frontera. Entonces usted le pone más tensión todavía a una provincia del país que ya está complicada. Entonces el presidente dijo el déficit comercial. El déficit comercial no se resuelve de esa manera, porque si fuera así, póngale una tasa a China. Su déficit con China hasta octubre del año pasado era 3.000 millones, y lo anunciamos, usted recordará. Pero en la práctica, señor economista, me da la impresión, yendo por esta ruta, de que el presidente Noboa se habría lanzado a esta posibilidad del tema arancelario para finalmente quedar en nada. No tiene lógica. Es una probabilidad, sí, pero como actúa el presidente Noboa, pues tampoco sería muy extraño, ¿no? Es decir, hay anuncios que usted ha visto que se han quedado en nada, y también me parece que actúan sin mucha planificación. Y en esa línea entonces, pues lanzo una bomba, veo que sale, no sé si en el extremo recaudo algo de plata que tanto necesito durante estas semanas en las que duraría la medida, ¿qué nomás habrá detrás? Habrá que esperar, pero me parece que no es sostenible. O sea, yo no le veo que va a aguantar el país una situación de ponerle a uno de los socios comerciales relevantes que tiene, que además de su frontera, porque lo que puede pasar también, Félix, es que el país al que le puso usted la tasa le complica más todavía, pues, o sea, le dice, ahora ya no son 250 productos, Claro. son 500, ahora no solo no te corto, ahora hago esto de acá, ahora no solo que tal cosa, hago esto adicional. A ver, y, pero en esa pelea Colombia es más que Ecuador, mucho porque más. usted obviamente tiene la película clarísima. ¿Qué tal si en esta conversación y a manera de conclusión, porque muchas cosas están en juego, el señor Petro le dice, bueno, quedamos en nada, pero la próxima semana me ponen libre al señor Glass, que también es un antecedente que está en juego, ¿verdad? Sí, yo le dije al medio colombiano que también Colombia cometió errores
Yo le dije al medio Sí, colombiano y le dije, como es, usted sabe cómo soy yo, muy objetivo, le había dicho, desde acá Ecuador se ve que no hay ningún control en la frontera y eso es cierto. Desde acá se ve que qué hace Petro hablando de el ex vicepresidente Glass, ¿para qué? Entonces, indudablemente aquellos son irritantes. porque además el señor Petro viene a la posesión del propio señor Noboa y se pierde 2 días y nadie sabe dónde estuvo. En Manta, así es. Entonces, lo cierto es que sí hay asuntos, pero esos asuntos no deben gatillar una respuesta de este estilo. De Lo que acuerdo. deben gatillar es la exigencia, deben gatillar gabinetes binacionales, deben gatillar hojas de ruta y deben gatillar objetivos en esa hoja de ruta que sean medibles y cuantificables. Si usted después de aquello no llegara a un buen término, entonces De acuerdo. analiza técnicamente y dice, este producto, este otro de acá, miren ustedes la balanza, esto es lo que está pasando, y entonces dice, tomo medidas. Antes de aquello, pues no, Félix, o sea, Colombia, cuando me entrevistaban, como que decían, ¿qué pasó? O sea, Claro. en qué mundo estamos que ahora aparecemos con aranceles? Entonces, creo yo que esta improvisación probablemente va a ser un asunto delicado de manejar y sigo yo en la idea de que no es sostenible, porque usted va a perder más que Colombia si es que esta guerra comercial se mantiene en el tiempo, no solo que va a perder más, sino que además tiene menos espalda para aguantar el desafío de un problema comercial. Hay que tener espalda. Colombia tiene moneda, Colombia tiene reservas más grandes, Colombia es 4 veces su economía, Colombia tiene industria mucho más profunda. Entonces, en esa línea, si se trata de dejar de depender, los colombianos tienen más alternativas que los ecuatorianos. Y eso probablemente pese mucho o debería pesar a la hora de conversar y ojalá llegar a un acuerdo. Qué brillante, brillante señor economista como siempre, el economista Osvaldo Landázuri, aquí en Sucesos, diagnosticándonos y explicándonos todo lo que puede estar en juego frente a esto que puede ser insostenible y que demanda una respuesta para ayer. Economista, muchísimas gracias. Siempre es un gusto, estimado Félix. Gracias al señor economista Osvaldo Landázuri. En un momento, con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Escuchamos la explicación, el enfoque del señor economista Osvaldo Landázuri, quien pone énfasis y preocupación sobre el tema económico de esta suerte de guerra comercial entre Ecuador y Colombia. Pero la diplomacia es la que finalmente va a tener la palabra en todo esto, porque es un problema, es un conflicto que está cruzado por múltiples factores. Inclusive el orden político y el orden ideológico se menciona a nivel internacional y por eso estamos en contacto a esta hora. Agradezco de antemano el esfuerzo que está haciendo el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de este país, a quien lo estamos saludando muy cordialmente, para escuchar su diagnóstico desde la parte diplomática. ¿Qué puede hacer la parte diplomática frente a todo esto? ¿Dejar que el agua siga corriendo o es una situación que puede solucionarse y dependiendo de qué, una vez que los dos sectores posiblemente se sienten la próxima semana a discutir el tema? Este tema de la suerte de guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia. ¿Se puede llegar a un entendimiento? ¿Cómo, doctor? Doctor Marcelo Fernández, un gusto tenerlo, le escuchamos. Yo creo que había que desear de que esto se resuelva antes de proceder, se resuelva dialogando, negociando obviamente con Colombia. Parece que la razón fundamental para ponerles el arancel que el presidente Noboa lo ha puesto es la razón de que Colombia se ha desatendido de la seguridad de su frontera. Que no hay la vigilancia adecuada para impedir que la droga pase al Ecuador o
en este caso inclusive los terroristas pasen al Ecuador, que vienen de Colombia. Obviamente no, eso no ocurra, porque la presencia del Estado colombiano en la frontera debería ser mucho más fuerte. Y de hecho, no solo esta situación no viene de hace pocos días, sino esto viene de largo tiempo en que siempre el Ecuador se ha quejado de que no hay la suficiente vigilancia por parte de Colombia. Ahora creo yo que entre dos países, que con Colombia es un país fronterizo nuestro, es un país hermano, debería dialogarse, agotarse el diálogo. Eso es lo que tenían que haber hecho antes de poner un arancel, es decir, entrar a los hechos. Yo no sé si han negociado directamente o no, pero hay formas, provocar una reunión, una visita del canciller a Colombia, del canciller nuestro a Colombia, buscar la manera de dialogar y arreglar el tema. Porque no cabe que exista una dificultad muy grande entre Ecuador y Colombia, que son dos países que tradicionalmente no hemos tenido mayores problemas entre los dos países. Ahora tenemos el tema del narcotráfico, que Exacto. sí nos afecta a nosotros. Eso sí es cierto, es absolutamente cierto, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de dialogar. Y en esto la Cancillería tiene su papel. La Cancillería tenía que haber tomado ya una acción directa de diálogo. Y una vez agotado el diálogo, se toman otras medidas. Ahora empezamos con esta guerra prácticamente arancelaria, que Colombia en reciprocidad nos establece el mismo arancel, ¿no? Pero hay otras razones también que lo que creo yo que lo que más puede hacer Colombia es cortarnos el flujo eléctrico que le compramos a Colombia. Y eso sería sumamente grave, ¿no? Sería sumamente grave volver a los apagones, que es lo que sería. Pero las autoridades, se va a dañar. ¿Cómo no? Las autoridades energéticas del Ecuador, doctor, y para ser justos, están reiterando a esta hora que el Ecuador finalmente es autosuficiente y que no necesita en este punto de Colombia. Sobre este tema que usted lo está mencionando, doctor. Bueno, pero eso nos dicen nuestras autoridades. Ojalá sea absolutamente cierto eso, porque hasta donde yo tengo entendido, la información es de que compramos suficientes, compramos parte de la energía que necesitamos. Pero bueno, yo creo que lo que tendría que hacerse es realmente dialogar, porque no cabe afectar al comercio y empezar con medidas y contramedidas. Claro. Es fácil poner una medida, es fácil reciprocar esa medida, pero después quitarlas es más difícil, es más complicado. Entonces la negociación tiene que ir por ese lado. Doctor Lancero. Hay sistemas, hay un sistema fronterizo entre Colombia y las reuniones fronterizas, hay una serie de cosas que se pueden presionar, inclusive una contribución de una negociación militar para intercambiar información que podría darse y ser muy útil, ¿no? El argumento... No debería llegarse a tomar a estas medidas, que se debería evitar en todo momento, porque ¿quién paga los aranceles? Si ponemos nosotros a los productos colombianos, que entiendo que son más o menos alrededor de 200 millones de intercambio, no estoy muy seguro, pero no. En definitiva, ¿quién va a pagar eso? El consumidor ecuatoriano, pues. El consumidor ecuatoriano. Y si Colombia nos pone un arancel igual, nuestros exportadores van a sufrir porque se van a dejar de exportar a Colombia. Entonces la situación no es tan simple como parece, ¿no? El argumento del Ecuador, el argumento del presidente Noboa, relacionado con esta falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, consecuentemente, ¿usted cree que es una razón válida para tomar este tipo de decisiones arancelarias? Bueno, podría ser una razón válida, pero primero dialoguen, busquen la solución, busquen las medidas adecuadas, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, el presidente Trump ya acusó a Petro de tener fábrica de fentanilo y de vender una serie de cosas. El que puede aplicar este tipo de medidas es Estados Unidos, pero a nosotros, y como le digo, esto le va a afectar al consumidor ecuatoriano que compra cosas colombianas, y le va a afectar al consumidor colombiano que compra cosas ecuatorianas. En definitiva, va a haber pérdida para los dos lados.
No creo que se deba seguir con esta tónica. Busque la Cancillería en dónde reunirse, inmediatamente solicite reuniones, programe alguna visita, sea a Colombia, o invite a las autoridades colombianas al Ecuador para ponernos de acuerdo. Sí podemos de acuerdo, sí podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas. Yo mismo participé hace 50 años, 60 años, en unas negociaciones fronterizas con Colombia y solucionamos todos los temas conversando, ¿Cómo no? dando las facilidades de ¿Cómo no? llegar a una solución. A propósito de esto, doctor Marcelo Fernández, dada su amplísima experiencia diplomática en este tipo inclusive de conflictos, de avenimientos, para un avenimiento de esta situación, insisto, en su experiencia diplomática, ¿qué es lo que hay que tenerle cuidado? ¿Qué es lo que fundamentalmente no hay que equivocarse, si es que cabe el término, para llegar a una concreción? Claro, el tema, la queja del Ecuador es que Colombia no vigila suficientemente sus fronteras. Ya. No tiene presencia en determinadas áreas fronterizas que puedan evitar el paso concretamente de la droga al Ecuador, porque el Ecuador se ha convertido en una área de paso. Entran al Ecuador, van hacia la costa y de ahí parten hacia Estados Unidos, lo cual es cierto. Pero esa no es droga producida en el Ecuador. Entonces hay que buscar los medios del lado colombiano y del lado ecuatoriano, de los dos lados. Empezar por ese tema para luego ir a la parte económica arancelaria. No, la económica arancelaria yo la dejaría. Pues, hay que agotar el diálogo. Hay que realmente agotar el diálogo. No cabe otra cosa. Doctor Marcelo, muchísimas gracias, muy amable, un gusto tenerle aquí en Sucesos. Un gusto, Félix. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, hasta luego. Vamos a estar pendientes para volver a molestar. Mejórese de su salud, doctor, muy amable, muy gentil. Gracias al doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Allí tienen ustedes los dos puntos, yo creería, fundamentales en torno a este conflicto sin duda lamentable, sin duda penoso, pero que tiene múltiples elementos que están en juego. El presidente Noboa no es que de loco, pues se le ocurre de un momento para otro, como dicen los opositores, lanzarse con esta decisión. El propio doctor Marcelo Fernández de Córdoba, por su amplia experiencia como diplomático, lo está diciendo, lo está advirtiendo. Esto se viene deteriorando desde hace rato, porque son los mensajes, son las declaraciones, son los pronunciamientos, obviamente de lado y lado, pero ¿qué tal el señor Petro también ha hecho 3 o 4 expresiones, declaraciones, que también son alarmantes y que al final del día tienen una consecuencia? Liberen al señor Glass, porque el señor Glass tiene la nacionalidad colombiana. De paso, el señor, como ¿cuántas nacionalidades tiene? Es de alemán, es ecuatoriano y por último colombiano. De pronto saldrá alguien y dirá que también es venezolano. ¡Qué terrible! Eso es falta de seriedad. Eso es tratar de verle las costuras a un país que trata con dignidad, de que se respete su justicia, de que se respeten sus leyes, sus procedimientos. Eso es lo que, desde mi punto de vista, en la parte política y hasta ideológica, empezó todo este conflicto. Como que el señor Petro no dice nada, pero liberen al señor Glass. ¿Y quién es el señor Glass? El señor Petro. El señor Petro es el presidente de Colombia, no es el presidente del Ecuador. Y se lanza con ese tipo de expresiones que ofenden a un país, pues. Seamos un poquito lógicos, seamos un poquito coherentes. Y no es que eso quede allí. Hay personas en la parte diplomática, en la parte política, quién sabe si hasta en la parte militar, que al lado y lado llegan con sus interpretaciones y se llega a este tipo de pronunciamientos. Sin duda que, sin haber entrado en detalles, en pormenores, de pronto el presidente Noboa se lanza con esta medida arancelaria y la oposición de Noboa dice que
qué irracional, qué poco falta de todo de este señor que se lanza de la noche a la mañana, pero no es tan así. O sea, no estamos hablando frente a un ignorante, estamos hablando frente al presidente de la República, que será por algo que también se toma su decisión como gobernante. O sea, no es que es tan estúpido que de pronto se va a Suiza y desde allá lanza lo que lanza. Y es que ha de haber hablado con el presidente Donald Trump, claro, pues, si son gobernantes, si son países los que están en juego, si son intereses los que se están discutiendo y los que se están transando en todo esto, y que qué le habrá dicho el señor Trump, lo que le haya dicho. Pero el presidente de la República toma una decisión y claro, la primera reacción opositora acá es que qué estúpido, disculpen la expresión, ¿cómo va a lanzarse con este tipo de decisiones? Entonces, ¿qué queremos? ¿Que el señor Petro siga haciendo y diciendo lo que le da la gana? Y esto le da la gana no es una expresión exagerada. El señor Petro de pronto aparece el día de la posesión de Noboa en el Congreso ecuatoriano, perdón, en la Asamblea Ecuatoriana, y se presenta al acto de posesión. Medio raro el señor porque no había inclusive confirmado su presencia. Sale de ese acto y se pierde 2, 3 días en la costa del país y sale y se va como que entra Juan en su casa. Por último, miren ustedes las garantías inclusive que se le da a este señor. Se pierde en Manabí y vuelve a Bogotá y alguien le pregunta, ¿y qué hizo en el Ecuador? Me fui a escribir en un libro. Este señor nos está viendo la cara disculpen, la cara de estúpidos. O sea, que haya venido a la posesión de Noboa y se haya metido en alguna parte, y de alguna parte también tiene su sentido, a escribir un libro y eso le diga, es una ofensa para el Ecuador, pues señor Petro. O sea, no nos vea la cara de tan ignorantes. Disculpen, es que esto indigna. Y de pronto no ha pasado nada. Y pasan los días y llegamos nuevamente a este tipo de declaraciones y sale el gobernante colombiano y le liberan al señor Glass porque también es colombiano. ¿Qué es esto? Es una burla. Y Noboa toma esta decisión, sin duda que es una decisión durísima, es una decisión complejísima más bien. El Ecuador es un país pequeño versus Colombia en cuanto a la economía, sin duda, y eso va a tener un efecto, sin duda. Pero entonces, ¿qué hace el señor Noboa? ¿Qué hace cualquier gobernante en el caso ecuatoriano? Obviamente en el caso del señor Correa hubiese aplaudido. Pero en el caso de una persona racional sentada en la plaza grande, ¿qué hace? Tiene que tomar alguna decisión, alguna medida. Ojalá la próxima semana las delegaciones de los dos países, en donde sea, finalmente lleguen a un acuerdo, a un entendimiento. Porque en todo esto también está están las vísperas del viaje que tiene que emprender el señor Petro a los Estados Unidos para algo que le es fundamental a Colombia. Entonces esto le cayó como un puñete en la barriga al señor. Esto es indudable. ¿Por qué? Porque va a entrevistarse con el señor Trump y todo su grupo de diplomáticos tendrán el camino allanado para que de allí solamente surjan flores y perfumes y que eso no falle y de pronto ocurre este inconveniente. Le deben estar maldiciendo a Noboa en Colombia. Pero entonces también son los tiempos que se tienen que respetar. También son los momentos y respetar a un país. El Ecuador ya basta de irrespetos. Ya basta de que México le vea las costuras, igualito que Colombia. La señora Sheinbaum y el anterior AMLO. Los dos empeñados en que el Ecuador tiene que hacer lo que nosotros decimos. Entonces, nacionalícense en ecuatorianos y vengan a hacer lo que les dé la gana. Qué barbaridad todo esto, señores. Disculpen, quizás con un poco de emotividad, pero sobre todo con indignación. Con indignación y sobre todo también escuchando a los opositores. A los opositores que no dan tregua porque en cada cosa, en cada situación, en cada momento, cada decisión que toma Noboa, sin duda habrá equivocaciones, sin duda habrá quizás algún desvío, porque no todo puede ser acertado, pero absolutamente en todo le ven la quinta pata al gato.
Y claro, acá es la ignorancia de Noboa, es la estupidez de Noboa. Qué terrible todo esto. ¿A dónde estamos llevando a este pobre país? ¿A dónde le están llevando a este pobre país? Y todo esto también, ¿por qué? Porque están muy cerca las elecciones de acá y de Colombia también. Que hagan lo que les dé la gana a los políticos con las elecciones, pero que también piensen en la gente pobre que todos los días es más pobre. ¿Y quién se preocupa de eso? La oposición, el correísmo. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. El expresidente Yamil Maguad anunció en los últimos días que lamenta, pero que tendrá que acudir a organismos internacionales para presentar su causa, que él considera una persecución política, que él considera una situación injusta. ¿Qué causa? La sentencia que hace varios años se produjo en este país como producto de un largo proceso intenso derivado del llamado feriado bancario y que empezó cuando justamente el señor Maguad era gobernante de este país. Primero, en el 2014 hubo una sentencia de 12 años y luego en el 2018 una sentencia a 8 años por peculado. Pasado el tiempo, dado que el señor Maguad se fue a los Estados Unidos y desde entonces no ha retornado, pasado todo este tiempo, llegamos al punto en el cual hay dos acciones. La una que se presentó hace varios días, mes de diciembre, para que mediante un recurso de protección la Corte Constitucional eche abajo lo que significó esa sentencia. La Corte se pronunció frente a ese recurso presentado por Maguad y sus abogados, se pronunció negativamente y volvió el caso a su punto, digamos, inicial. Hace, yo diría, pocas horas, el grupo denominado IDEA, de políticos y algunos ex gobernantes iberoamericanos, también se ha pronunciado defendiendo al señor Maguad y cuestionando ese pronunciamiento de la Corte Constitucional. Los políticos y exgobernantes iberoamericanos consideran que el señor Maguad es objeto de persecución política, que no se le ha permitido una defensa, y es allí donde Maguad insiste que lamenta, dice él, por el país, pero que tendrá que acudir a instancias internacionales. Son los antecedentes con los cuales estamos agradeciendo en esta mesa de trabajo la presencia del doctor Diego Delgado Jara, ex candidato presidencial, ex principal dirigente del Partido Socialista. ¿Y por qué el doctor Diego Delgado? Porque en su momento y tras una intensa investigación que de paso caracteriza al doctor Diego Delgado, él inclusive escribió un libro sobre todo esto, lo cual significa que es un hombre enterado en lo que hoy nos ocupa, la situación de persecución política al señor Maguad, el señor Maguad víctima de tanta injusticia. ¿De qué estamos hablando, doctor Diego Delgado? Bienvenido. Muy buenos días, un saludo respetuoso y cordial para usted y quienes son parte del sistema informativo de Radio Sucesos. Gracias, doctor. Un saludo igualmente a la audiencia. Muy amable. A ver, además de agradecerle, me da la oportunidad de demostrar cuál es el verdadero trasfondo de lo que significó el atraco bancario y la dolarización. Atraco bancario. Sí, señor. Y alguien puede decir es que la dolarización nos ha hecho mucho bien. Es verdad, o cuando menos hay la posibilidad de señalar que si hubiese habido la máquina de imprimir billetes, los presidentes desde el año 2000 hubieran hecho fiesta imprimiendo el dinero que les daba la gana. Pero la dolarización tiene un origen que no es ese.
El origen, a mi modo de ver, no es nada transparente y es muy turbio. ¿Dónde se origina? A ver, Porque el antecedente es fundamental. sí, claro. Es exactamente, sí, exactamente lo que pasó en México. En México se formó igualmente, así como aquí en el Ecuador hay la Agencia de Garantía de Depósitos como ley que se aprobó en el año 2000, luego de la dolarización. En México hubo el FOBAPROA, se llama Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, que se creó en el año 1990 y funcionó hasta el año 1998 básicamente. Y devolvió la plata de 12 banqueros y bancos de México que tuvieron alrededor de 552 mil millones de pesos, alrededor de 100 mil millones de dólares que utilizaron para comprar los bienes públicos que antes eran de México y que fueron nacionalizados en el gobierno del general Lázaro Cárdenas hacia 1930. ¿Un caso comparable con lo que Absolutamente. ocurrió en el Sí, Ecuador? señor, le voy a demostrar. Le puedo demostrar lo de México, pero vamos por razones de tiempo al Ecuador. Por favor, doctor, tenga la bondad. A ver, en el Ecuador, la Constitución de 1978, 1978, ¿Ya? que entró en vigencia el día que se posesionó el abogado Jaime Roldós Aguilera y que aprobó el pueblo en las urnas el domingo 15 de enero de 1978. Esa Constitución tuvo originalmente el artículo 26 que quedó intacto, pero con número 61, casi todo el tiempo que estuvo en vigencia. Dice lo siguiente textualmente: la economía ecuatoriana funcionará a través de 4 sectores básicos: el sector público, el sector de la economía mixta, el sector comunitario o de autogestión y el sector privado. Sobre el sector público, dice textualmente, le ruego que tome atención y que la ciudadanía escuche lo que vamos a decir. El sector público compuesto por las empresas de propiedad exclusiva del Estado. O sea, tenía que ser el 100% propiedad del Estado. No podía haber un 1%, 5%, 10% de, digamos, de participación, porque ya no era propiedad exclusiva. ¿Qué era de propiedad exclusiva? Dice, son áreas de explotación económica reservadas al Estado. Estoy leyendo aquí el artículo 61, tengo la Constitución en mi mano, y dice textualmente, dice, son áreas de explotación económica reservadas al Estado a los recursos naturales no renovables, petróleo, minas, gas, tierras raras, entre otros. Y insiste de la siguiente manera, y en general los productos del subsuelo y todos los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo. Nadie podía ser dueño del petróleo ni de las minas. Eso era propiedad del pueblo y del Estado. B, los servicios de agua potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones. Y C, las empresas estratégicas definidas por la ley. Ahora bien, la Constitución de 1998, esa Constitución se elaboró. La de Montecristi. No. ¿No? Es del 2008. La del 98, 98. La que se hizo dentro del cuartel. Ya. Hicieron dentro de un cuartel para que nadie sepa lo que estaban haciendo, pues. La de Sangolquí. La de Sangolquí. Y que nunca permitieron que el pueblo ratifique. La Constitución de Montecristi ratificó el pueblo el 28 de septiembre del 2008. La del 78, le dije, el 15 de enero del 70. La del 98 nunca. ¿Por qué? Si incluso entiendo que temporalmente se perdieron hasta las actas. Porque tenía la privatización, la anulación de lo que era propiedad exclusiva del Estado. Quiero recordarle algo. En el gobierno de Sixto Durán y Alberto Dajic se entregaron bienes públicos que debían ser propiedad exclusiva del Estado. Por ejemplo, telefonía celular, telefonía fija. Entregaron la única fábrica nacional de fertilizantes, Fertiza, al Grupo GON, recuerde usted, y la materia prima de los fertilizantes, el petróleo. Ayúdenos con el tiempo, doctor. Entregaron la fábrica nacional de cemento, que lo dieron a la Holcim. Le entregaron el más grande ingenio azucarero, azucarera tropical americana Astra, que la vendieron, recuerde usted, a un sobrino político del ingeniero Febres Cordero, a Roberto Isaías. Y, entre otras cosas, en esa época también desapareció Ecuatoriana de Aviación. Pero todo eso era inconstitucional.
porque el patrimonio exclusivo del Estado no permitía que eso vaya a manos privadas. Entonces establecieron en la Constitución del año 98, cuyos asesores eran los mismos que en la Constitución del 2008. Ojo, tengo yo los documentos para demostrarle. En el artículo 247, sobre los recursos naturales, productos del subsuelo, minerales, etcétera, decía lo siguiente: estos bienes serán explotados en función de los intereses nacionales, punto. Pero ahí viene el veneno en la sopa, el cianuro. Su exploración y explotación racional podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas, de acuerdo con la ley. ¿Cuál es la ley? La Ley de Modernización del Estado, que está publicada en el Registro Oficial número 349 del viernes 31 de diciembre del año 1990. Excelente, brillante esta explicación, doctor. Apliquemos, por favor, al caso que nos ocupa. Tenga la bondad. Nos va a quedar corto el tiempo. Sí, y el artículo 249, de paso, Tenga la bondad. dice lo siguiente: sobre los recursos naturales, agua potable, fuerza eléctrica, saneamiento, telecomunicaciones, facilidades portuarias. Dice, podrá prestarlos directamente al Estado o por delegación a empresas mixtas o privadas mediante concesión, asociación, capitalización, venta, ¿no? Traspaso a la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual de acuerdo con la ley. Las condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones. Es decir, todo lo que era patrimonio exclusivo del Estado, en la Constitución del 98 permite que vaya a manos privadas. Clarísimo. Ese era el meollo, el aspecto medular, pero Caso Maguad, tenga la bondad. allá va a ir. Es que esto es verdaderamente escandaloso. Ya vamos a ir. ¿Cómo así simultáneamente 17 bancos se desaparecen la plata de cuenta correntistas y ahorristas? Eso. Porque podían comprar los bienes que eran antes propiedad exclusiva del Estado con la plata de cuenta correntistas y ahorristas, pues. Esa es la clave del problema. Sí, señor, espérese. ¿Y dónde está el peculado? Espérese, le voy a demostrar. Es que hay una incautación, hay el apropiamiento de dinero que era de cuenta correntistas y ahorristas. ¿Ese es el peculado? Por eso, perdóneme, allí hubo el apropiamiento de bienes que son propiedad de los ciudadanos y de sus familias. Pero si es que era una decisión de gobierno. No. Culparse al No, de peculado. A ver, tantito. tenga la bondad. El origen ya, puntual, para que los banqueros se lleven los bienes públicos y para que el dinero de los cuentas correntistas y ahorristas sea ese dinero sustituido por el Banco Central es el siguiente. Aquí está. Artículo 42 Constitución. de la Constitución de 1998. Ya. 42ª disposición, 42, 42. Oirá esto, que aprobaron la víspera, el 4 de junio de 1998, menos de 24 horas antes que se promulgue la Constitución del 98, Ya. 5 de junio. Dice, hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar la crisis financiera, ¿cómo sabían que iba a haber crisis financiera? Y por el plazo no mayor a 2 años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, del 98 al 2000, cuando se produce el atraco bancario, ¿sí? Dice, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación. Dicho en otras palabras. Señores banqueros, ¿cuánto necesitas? Según quien fue autoridad financiera, el doctor Falconi Puig, el Filambanco llevó en total como 2.600 millones. Entiendo que el Banco de Progreso como 2.000 millones. No le voy a hacer relación de los 17 bancos. Por favor. Pero acá viene el problema. Resulta de que les devolvieron el dinero o dieron dinero para devolver a cuenta correntistas y ahorristas. Claro. Pero quiero recordarle dos cosas que son bien importantes. La primera, ¿por qué recuerde usted que hubo un binomio que era Democracia Popular, Unión Demócrata Cristiana, Así es. con el Partido Social Cristiano, tanto para tomarse la Asamblea Nacional, que yo dudo que ese proceso electoral fue transparente, como no lo fue cuando le quitaron la presidencia a Álvaro Noboa Pérez. Y hay un elemento que es importante. Arman el binomio
El ingeniero Febres Cordero incluso llora en el hotel, perdón, en el Teatro Presidente de Guayaquil, porque él ya no iba a ser candidato. Y arman un binomio de la lista 5 y la lista 6, Yamil Mahaouad, Gustavo Novoa. Así llegan ahí. Pero quienes financiaron la campaña, quiero recordar, eran sobre todo los banqueros, pues. Por ejemplo, 3.100.000 dólares dio el señor Aspiazo del Banco de Azpiazu, Progreso. ¿cómo no? Y los otros banqueros igual. Voy a darle algunos nombres. Que fue todo un escándalo, ¿no? Espérese. Aquí está la lista. El diario Hoy del 12 de La noviembre. lista De los aportantes, de los banqueros que dieron la plata en Quito, en Guayaquil, en todo el país. La lista, los 186 aportes, entregó a exigencia de la Asamblea Nacional de la época y sobre todo del presidente de la Corte de Justicia, que fue, recuerde usted, uno de los que más exigía, Carlos Sodor Constantine, pero tuvo el cuidado, y me parece muy bien, el señor tesorero, uno de los dos tesoreros, sí, Eduardo Mahaouad, entregó la lista de los 186 aportantes que él tenía. Aquí está, publicado. El mismo día en el Hoy y en el diario El Universo, en noviembre de 1999. ¿ve? Voy a darle algunos datos para que vaya viendo cómo iban acomodándose los bancos. Por ejemplo, el Banco de Guayaquil entregó el banco, por ejemplo, 500 millones de sucres, Guillermo Lazo. Pero el presidente del banco era miembro del directorio. El presidente del banco, que era Danilo Carrera, dio 527 millones. Ramón Yulí dio 50 millones, pero él era el presidente del Fondo de Pensiones y Fideicomisos, tanto el Banco de Guayaquil como de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Le voy a leer, mire. Por ejemplo, Fernando Aspiazo Seminario, 3.100.000 dólares. Danilo Carrera, 527 millones. Ernesto Novoa, 256 millones de sucres. Ernesto Estrada, 2.400 millones de sucres, que era hijastro de Luis Novoa. Y además estaba ahí Fuad Dasum, 210 millones de sucres. Guillermo Lazo Mendoza, 500 millones de sucres. Jabonería Nacional, 505 millones. Bebidas gaseosas. Osvaldo Zavala Egas, 264 millones. Johnny Sandwhisky, 200 millones. La Universal, 100 millones. Mariano González, que luego fue ministro de Agricultura, 250 millones. Y ahí están todos los demás bancos. Y no le voy a hacer relación por tiempo, no porque Por favor, está doctor, publicado. tenga la bondad. En la ¿Cómo no? página 21 está la lista. Y le podría demostrar incluso los bienes que dio. ¿Qué nos demuestra esta lista, doctor? A ver, primero, los banqueros podían acogerse a la disposición 42 transitoria, en la que el Banco Central sustituiría el dinero de los cuentacorrentistas y ahorristas que tomaban la gente de la banca, porque ya podían comprar acciones, por ejemplo, Emetel, Ya. había Dinatel y Pacivictel. Recuerde usted que podían intentar comprar Inesel. Yo recuerdo que en el año 97 ya quisieron comprar vender el Inesel. Pero ¿en qué momento y en qué punto se configura esto que les tiene de cabeza tanto a defensores, quizás abogados, les tiene de cabeza el tema del peculado? A ver, tomar dinero del Estado, ¿sí? ¿Ya? Ahí se configura el peculado. Y hay dos denuncias, o una denuncia que hizo Jorge Rodríguez Torres, el economista. ¿Cómo no? Jorge Rodríguez, Que falleció. y entiendo que le acompañó el doctor Víctor Granda Aguilar. Así es. La reclamación de ellos era lógica. ¿Cómo es que el dinero, primero, de los cuentacorrentistas y ahorristas, desaparece? Yo entiendo que hubo un precedente de eso, y es la Ley General de Entidades Financieras del año 1994. Esa ley permitía la flexibilidad de la Superintendencia de Bancos para no controlar. Segundo, abría las puertas para que no haya límite en los intereses. Y tercero, abrió la puerta para que supuestamente puedan llevar el 60% de los depósitos los accionistas de los bancos o los administradores de los bancos. Sin embargo, doctor, frente a todo esto que se sobreentiende está en pleno conocimiento todo este grupo IDEA, y me refiero a él porque No. es lo último. Si es que están en conocimiento de esto, ¿cómo es que le defienden al señor Maguad? Porque es una asociación de ayuda mutua, pues. Es una asociación en la que ¿Cree usted que el señor Duque sabe algo de lo que ha pasado en el Ecuador? Bien difícil. Imposible, Iván Duque. Claro. Y el otro que está hablando es un expresidente boliviano que también estuvo perseguido. Pero Maguad dice que va a llevar esto a instancias Puede internacionales. llevar,
Y usted sabe que en instancia internacional no siempre prima la justicia, además. Ujú. Puede hasta tener, como dicen en nuestros pueblos. Y si es que le dan la razón ahí, estamos Perdón, cometiendo una terrible injusticia con este señor, Perdón. pobrecito que está No, refugiado en los ¿Por qué Estados no se Unidos. refieren a los 2 millones de ecuatorianos que tuvieron que irse del Ecuador cuando los dineros no les devolvían de las cuentas corrientes ni de las cuentas de ahorros? Y murió incluso dirigentes ¿Cómo no? políticos conocidos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, Mucha el gente secretario perjudicada. de la administración de Jaime Roldós, Ujú. Román Armendáriz. Entonces, ¿por qué hace todo esto, Maguad? ¿Cuál es tu Porque- conocimiento? Porque en la historia de este país, siempre los que han cometido irregularidades luego se limpian de todo, pues. Pero claro, ¿cómo es posible que se ha llevado todo lo que es los recursos naturales, el patrimonio social y nacional, con una reforma constitucional jamás ratificada? Porque el señor Maguad y este grupo IDEA de alguna forma también sugieren que no se tomen en cuenta las cosas buenas del exgobernante. Perdóneme, ¿cuáles? Por ejemplo, la firma con el Perú. Vea, Porque eso dicen, eso dicen. perdóneme, pero le voy a demostrar algo que es terrible, Muy cortito, muy cortito, tenga la bondad. pero muy terrible. Yo tengo aquí un registro oficial. Dije, por si acaso, me vaya a preguntar algo. Vea. Ya creo que le pregunté. Vea de qué época es el registro oficial y quién estaba de presidente de la República. Esto dice mayo de 1942, administración señor doctor don Carlos Alberto Arroyo del Río. Es la publicación del protocolo de Río de Janeiro. Caramba, Aquí está el protocolo de Río de Janeiro. Artículo 2 del protocolo. El gobierno del Perú retirará. ¿Oirá eso? protocolo del Río. Sí. Dentro del plazo de 15 días a contar de esta fecha, firmado ya por Ecuador, las fuerzas militares a la línea que se haya descrita en el artículo 8 de este protocolo. Aquí está la nueva linderación. Retiro de las tropas. Ya. ¿Quiere leer usted el nuevo lindero? No, háganos A un ver. resumen. Pie del Ecuador, 180,000 kilómetros cuadrados. Protocolo del Río. Sí, señor. ¿Ya? Y el artículo 2 dice que las tropas de la República del Perú se retirarán. Sí, porque estaba ocupando el Ecuador, estaba ocupado el Oro, Loja, Morón y Zamora actuales. Protocolo del Río, pero en esto que tiene que ver el señor Maguad, que nos hizo el favor de firmar la paz. Firma la paz. Perdóneme, el acuerdo Mahabat-Fujimori dice que este documento es válido, que el protocolo de Río de Janeiro es válido, señor. Caramba. Mírese. Caramba. Y quiero contarle una cosa adicional. Hasta la Constitución del 98, porque la de Montecristi comete otra barbaridad, y le voy a demostrar, por eso era imposible votar por esa Constitución también, entre otras cosas. Dice artículo 2, el territorio ecuatoriano es inalienable e irreductible. Comprende la Real Audiencia de Quito, con las modificaciones introducidas por los tratados válidos. Tratados válidos, Tratados válidos. que no son ocupados a la fuerza. ¿Ya? Por eso el Ecuador tenía problema con el Perú, porque tiene valor un protocolo en la que está firmado bajo la presencia de tropas extranjeras en el Ecuador, Para nada. pero la constitución del 2008, la del señor Rafael Correa, Dele una conclusión. verá lo que dice. El Ecuador es el único país en el mundo, Constitución de Montecristi. es de la de Montecristi, sí, ¿Qué dice? artículo 4. Mientras hasta la del 98 decía que son los de la Real Audiencia de Quito y los tratados válidamente celebrados, ¿Ya? la del economista Correa, que tenía sus afinidades políticas, dice sobre el Ecuador, territorio de Ecuador, artículo 4. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. Punto. Tratado vigente Mahamat Fujimori, pues. Por lo tanto, era válido el protocolo de Río. Y no solo eso, sino que el pueblo ecuatoriano le hacen que vote a favor de su propia mutilación. ¿En qué parte del mundo, cuándo, dónde, en qué continente le hacen votar a un país para que vote por su propia mutilación, señor? ¿Qué pasa? Le hacen votar para que diga que el tratado vigente es válido. ¿Cuál? El Mahamat Fujimori, pues. Impresionante. Doctor Diego Delgado, un honor tenerle aquí sentado en esta mesa y yo diría pocos políticos como usted para contarle al país la plena. Doctor, muy amable. A usted le agradezco mucho. Hasta una próxima oportunidad. Saquen sus propias conclusiones. Miren ustedes que el asunto no es tan sencillo. El señor Maguad, expresidente Maguad,
20 años prácticamente en los Estados Unidos, está anunciando que va a defender, entre comillas, su inocencia frente a este tema del peculado. Pero a partir de eso, miren ustedes las derivaciones que gracias a lo que ha pasado el tiempo, los políticos acuden a esto que es la desmemoria popular. Pero para eso están personalidades como el doctor Diego Delgado. Ya volvemos con más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.